El agua que encripta información. Hahnemann, la física cuántica y la memoria del agua. En el episodio anterior hablamos de cómo la idea de hacer del veneno medicina aparece en culturas tan distintas como los Shipibo de la Amazonía, la alquimia occidental y la homeopatía clásica. Hoy vamos un paso más allá, porque resulta que esta idea también conecta con algunos de los físicos, biólogos y premios Nobel más importantes del siglo XX y XXI. Y el punto de encuentro entre todos ellos es algo que parece muy simple: el agua. Hahnemann y el órganon. Samuel Hahnemann nació en Alemania en 1755. Era médico, químico, farmacéutico y hablaba 9 idiomas. En 1792, con 37 años, empezó a experimentar con sustancias, primero en sí mismo, luego en familiares y voluntarios. El problema que quería resolver era el mismo que hoy sigue sin resolverse del todo. Los medicamentos de su época eran tóxicos a las dosis que se usaban, así que Hahnemann los diluyó y los agitó en un proceso que llamó dinamización. Lo que encontró le cambió la vida. Las sustancias extremadamente diluidas y dinamizadas revelaban propiedades que no tenían en su forma original y producían efectos terapéuticos que la química convencional no podía explicar. Lo sistematizó todo en su obra cumbre, El órganon del arte de curar. 6 ediciones, una vida entera de investigación. La comunidad médica lo arrestó en Leipzig en 1820 por preparar sus propios medicamentos. Lo obligaron a abandonar la ciudad. Murió en París en 1843, a los 88 años. Y sus ideas siguen siendo objeto de debate 180 años después. La memoria del agua, de Benveniste a Montagnier. La pregunta que siempre se ha hecho sobre la homeopatía es la misma. Si las diluciones son tan extremas que matemáticamente no puede quedar ni una sola molécula de la sustancia original, ¿cómo puede actuar? En los años 80, el inmunólogo francés Jacques Benveniste propuso una respuesta que sacudió a la comunidad científica. El agua tiene memoria. Su hipótesis era que el agua podía retener la información de las sustancias con las que había estado en contacto, incluso después de diluciones extremas. Lo llamó memoria del agua. La comunidad científica lo rechazó. Fue uno de los debates más encendidos de la ciencia del siglo XX. Pero la historia no terminó ahí. Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina en 2008, uno de los descubridores del VIH, recuperó las teorías de Benveniste décadas después y fue más lejos. Luc Montagnier propuso que el ADN emite señales electromagnéticas de baja frecuencia que el agua circundante es capaz de captar y reproducir, formando nanoestructuras organizadas, como una huella o un patrón, que persisten incluso cuando ya no hay moléculas del ADN original presentes. El agua aprende la estructura del ADN a través de señales electromagnéticas y la replica. Según sus investigaciones publicadas alrededor de 2009 y 2010, el ADN, especialmente de bacterias y virus, emite ondas electromagnéticas de baja frecuencia, como 7 Hz, que inducen a las moléculas de agua a organizarse en nanoestructuras. Estas estructuras de agua supuestamente conservan la huella del ADN incluso después de diluciones extremas.
En experimentos descritos por Montagnier, esta memoria del agua permitía la reconstrucción del ADN original mediante reacciones en cadena de la polimerasa, al añadir enzimas replicadoras a las nanoestructuras del agua. Eso es exactamente lo que Hahnemann propuso en el siglo XVIII sin tener palabras científicas para describirlo. David Bohm y el orden implicado. Pero quizás el científico que más ilumina todo esto es alguien que no trabaja con agua ni con medicina. David Bohm fue uno de los físicos cuánticos más importantes del siglo XX. Colaboró directamente con Albert Einstein. En 1958 fue nominado al Premio Nobel de Física. Bohm propuso que el universo tiene dos órdenes simultáneos. El orden explicado, que es todo lo que percibimos con los sentidos, todo lo material y mensurable, y el orden implicado o implícito, un sustrato invisible subyacente a todo lo perceptible, que da coherencia a lo que existe, cuya característica principal es que el todo está en el uno y el uno está en el todo. En sus propias palabras, para que surja algo nuevo, ya se ha hecho más complejo. Lo más complejo y reciente lleva la información de todo lo que le antecede. Aplicado a la homeopatía, el medicamento homeopático, aunque ya no contenga moléculas de la sustancia original, llevaría su información, su orden implícito, en la estructura del agua, como un holograma que contiene las propiedades del todo en cada una de sus partes. Bohm llamó a esto el paradigma holográfico. Tesla, Prigogine y Sheldrake no son los únicos. Nikola Tesla, cuya frase ya es casi un mantra, lo expresó de forma directa. Si quieres descubrir los misterios del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química, trabajó con sistemas dinámicos adaptativos y demostró que todo sistema tiende naturalmente al desequilibrio, a la entropía, para luego reorganizarse en un orden nuevo. Lo que en homeopatía se entiende como el proceso de curación, no suprimir el síntoma, sino permitir que el sistema encuentre su nuevo equilibrio. Y Rupert Sheldrake introdujo el concepto de resonancia mórfica y campos mórficos, campos de forma que organizan también los cristales, las moléculas y los fenómenos sociales. La probabilidad de que dos eventos físicamente inconexos se influencien mutuamente, que resuenen, es, según Sheldrake, real. En términos simples, que algo que ocurrió en un lugar puede dejar una huella que influye en otro lugar sin contacto directo entre ellos. Esto es exactamente lo que la homeopatía lleva describiendo desde Hahnemann y lo que el conocimiento chamánico lleva practicando desde mucho antes. La hormesis, cuando la ciencia convencional lo confirma. Hay un concepto de la toxicología convencional que merece atención especial aquí. Se llama hormesis. Viene del griego y significa estimular. La hormesis es el fenómeno por el cual una sustancia que es tóxica en dosis altas produce efectos beneficiosos o estimulantes en dosis muy bajas, y es literalmente la confirmación científica del principio de Hahnemann, la dosis mínima efectiva.
la sustancia que en grandes cantidades enferma y que en pequeñas cantidades estimula al organismo a recuperarse. El veneno que se convierte en medicina, lo que Paracelso formuló en el siglo XVI, lo que Hahnemann sistematizó en el siglo XVIII y lo que la toxicología moderna confirma bajo el nombre de hormesis, el principio vital y el cuerpo como sistema. Hahnemann también habló de algo que llamó principio vital, una energía intrínseca al ser humano que cuando funciona bien mantiene el estado de salud y que cuando se altera produce lo que él llamó miasma, un desorden subyacente que se manifiesta primero en síntomas. La medicina convencional de su época suprimía los síntomas sin tocar el desorden de fondo. Hahnemann advertía que eso solo desplazaba el problema, que los síntomas tomarían otra forma, pero con la misma esencia. Hoy, la psiconeuroinmunología, una rama de la medicina académica, ha demostrado la influencia de las emociones sobre la biología. El eje hipotálamo, hipófisis, adrenales, la cascada del estrés y su impacto sobre el sistema inmune. No hay enfermedades, sino enfermos, decía Hahnemann. La medicina personalizada que hoy promueve la medicina convencional dice exactamente lo mismo con otras palabras. Y la epigenética, la ciencia que estudia cómo los factores ambientales y el estilo de vida modifican la expresión genética, confirma lo que Hahnemann intuyó, que la enfermedad no es solo una interacción química entre molécula y receptor. Es historia, es emoción, es entorno, es todo lo que le antecede. Conexión con Reset 2. Todo esto que hemos explorado hoy, la memoria del agua, el orden implicado, la resonancia mórfica, la hormesis, aparece entretejido en la novela Reset 2, el agua primordial, como el sustrato conceptual de la trama. Sus protagonistas que viajan al Valle Sagrado de Perú antes del solsticio de junio se encuentran con un chamán Shipibo-Konibo que les enseña que la información no desaparece cuando la materia se transforma, que el agua recuerda, que lo invisible también actúa. La ficción y la ciencia, en este caso, están contando la misma historia. Tienes el enlace a Reset 2 en la descripción de este episodio. Hahnemann fue arrestado por preparar sus propios medicamentos. Benveniste fue ridiculizado por hablar de la memoria del agua y, sin embargo, un premio Nobel de Medicina acabó confirmando su hipótesis décadas después. La historia de la ciencia está llena de esto: ideas que se descartan, investigadores que se silencian y luego, con el tiempo, el conocimiento que avanza y encuentra que lo que parecía imposible era simplemente prematuro. No todo lo que no comprendemos es falso, pero tampoco todo lo que nos resulta sugerente es cierto. Entre esos dos extremos hay la pregunta honesta y la observación paciente. ¿Qué es, al fin y al cabo, lo que Hahnemann hizo durante toda su vida? Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Hasta el siguiente episodio.